Evangelio de Lucas, capítulo 16. Comentario de William MacDonald. La parábola del mayordomo injusto, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Versículos del 1 al 2 dice: Capítulo 16. Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. El Señor Jesús pasa ahora de los fariseos y escribas a sus discípulos para darles una lección de administración. Está generalmente admitido que esta sección es una de las más difíciles de Lucas. La razón de la dificultad es que la historia del mayordomo injusto parece encomiar la falta de honradez, pero veremos que no es así, según seguimos la parábola. El rico en esta historia representa al mismo Dios. Un mayordomo es aquella persona a la que se ha confiado la administración de la propiedad de otra persona. Por lo que toca a esta historia, cualquier discípulo del Señor es también un mayordomo. Este mayordomo en particular fue acusado de disipador de los fondos de su Señor. Fue llamado a rendir cuentas y se le notificó que iba a ser despedido. Versículo del 3 al 6 dice: Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. El mayordomo pensó con rapidez. Se dio cuenta de que había de proveer para su futuro, pero era demasiado mayor para dedicarse a labores físicas y era demasiado orgulloso para mendigar, aunque no demasiado orgulloso para robar. ¿Cómo iba él a proveer a su seguridad social? Y pensó en un plan mediante el que se ganaría amigos que serían luego bondadosos con él cuando tuviese necesidad. El plan era este. Fue a uno de los clientes de su amo y preguntó cuánto le debían. Cuando el cliente dijo que 100 barriles de aceite, el mayordomo le dijo que pagase 50 y que la deuda se consideraría saldada. Versículo 7 dice: Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Otro cliente debía 100 medidas de trigo. El mayordomo le dijo que pagase 80 y él marcaría la factura como pagada. Versículo 8 dice: Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. La parte chocante de esta historia aparece cuando el amo alaba al mayordomo por haber obrado sagazmente. ¿Por qué iba alguien a aprobar tal falta de honradez? Lo que el mayordomo había hecho era injusto. Los versículos que siguen muestran que el mayordomo no recibió el encomio por su actuación tortuosa, sino más bien por su previsión. Había actuado con prudencia, miraba hacia adelante y hacía provisión para el futuro, sacrificaba los beneficios presentes para conseguir una compensación en el futuro. Al aplicar esto a nuestras propias vidas, hemos de tener, sin embargo, un punto muy claro. El futuro del Hijo de Dios no está en esta tierra sino en el cielo. Así como el mayordomo tomó pasos para asegurar que tendría amigos aquí abajo durante su retiro, del mismo modo que el cristiano debería emplear los bienes de su Señor de tal manera que se asegure una fiesta de bienvenida cuando llegue al cielo. El Señor dijo: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.
Esto significa que los impíos inconversos muestran más sabiduría en proveer para su futuro en este mundo que los verdaderos creyentes muestran en guardar tesoros en el cielo. Versículo 9 dice: Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Deberíamos ganarnos amigos por medio de las riquezas injustas, es decir, deberíamos emplear el dinero y las otras cosas materiales de tal manera que ganemos almas para Cristo y que así hagamos amistades que durarán para toda la eternidad. Pearson lo expresaba con claridad. El dinero se puede emplear en comprar Biblias, libros, tratados y por tanto de manera indirecta las almas de los hombres. Así, lo que era material y temporal se torna en inmortal, no material, espiritual y eterno. Aquí tenemos a un hombre que tiene $100. Puede gastárselo todo en un banquete o en una fiesta nocturna, y al día siguiente no tendrá nada por todo ello. En cambio puede comprar Biblias a $1, compra 100 copias de la palabra de Dios, luego la siembra de manera juiciosa como semilla del reino, y esta semilla germina en una cosecha, no de Biblias, sino de almas. De aquello que es injusto ha hecho amigos inmortales que cuando él abandona su vida terrenal, le reciben en moradas eternas. Así, esta es la enseñanza de nuestro Señor. Mediante la prudente inversión de posesiones materiales podemos tener parte en la bendición eterna de hombres y mujeres. Podemos asegurar que cuando lleguemos a las puertas del cielo, habrá un comité de bienvenida de aquellos que fueron salvados por medio de nuestros abnegados dones y oraciones. Estas personas nos expresarán su gratitud diciendo: «Tú fuiste quien me invitaste aquí». Darby comenta: el hombre en general es mayordomo de Dios, y en otro sentido y en otra forma Israel era mayordomo de Dios, puesto en la viña de Dios, habiéndosele confiado la ley, las promesas, los pactos, el culto. Pero en todo esto se descubrió que Israel había disipado los bienes de Dios. El hombre, contemplado como mayordomo, ha resultado plenamente infiel. Ahora bien, ¿qué se debía hacer? Dios aparece y en gracia soberana toma en medio de fruto celestial aquello que el hombre ha abusado en la tierra. Las cosas que en este mundo están en manos del hombre no deben ser empleadas para el presente goce de este mundo que está totalmente apartado de Dios, sino con vistas al futuro. No hemos de tratar de poseer las cosas ahora, sino que por el recto uso de estas cosas hemos de hacer provisión para otros tiempos. Es mejor darlo todo a un amigo para otro día que tener el dinero ahora. El hombre aquí abajo ha ido a la destrucción. Ahora, por ello mismo, el hombre es un mayordomo fuera de sitio. Versículo 10 dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si somos fieles en nuestra administración de lo muy poco, nuestro dinero, entonces seremos fieles en lo mucho, en los tesoros espirituales. Por otra parte, quien es injusto en su uso del dinero que Dios le ha confiado es injusto cuando están en juego consideraciones de mayor entidad. Queda destacada la relativa poca importancia del dinero con la expresión lo muy poco. Versículo 11 dice: Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si Y todo aquel que no sea honrado en su empleo de las riquezas injustas para el Señor, difícilmente podrá esperar que el Señor le confíe lo verdadero, esto es, las verdaderas riquezas. Al dinero se le llaman las riquezas injustas porque se emplea característicamente para propósitos distintos de la gloria de Dios y se contrasta con lo verdadero. El valor del dinero es inseguro y temporal. El valor de las realidades espirituales es fijo y eterno. Versículo 12 dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, lo ajeno no fuisteis fieles,
¿quién os dará lo que es vuestro? El versículo 12 distingue entre lo ajeno y lo que es nuestro. Todo lo que tenemos, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos, todo ello pertenece al Señor y debemos emplearlo para Él. Aquello que es nuestro hace referencia a las recompensas que conseguimos en esta vida y en la venidera, como resultado de nuestro fiel servicio para Cristo. Si no hemos sido fieles en lo que es de Él, ¿cómo va a darnos Él lo que es nuestro? Versículo 13 dice: Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es absolutamente imposible vivir para las cosas y para Dios a la vez. Si somos dominados por el dinero, no podremos realmente servir al Señor. A fin de acumular dinero, hemos de dedicar nuestros mejores esfuerzos a la tarea. En el mismo acto de emprender esto, le robamos a Dios de lo que en derecho le pertenece. Es una cuestión de una división de lealtades. Los motivos están divididos, las decisiones no son imparciales. Allá donde está nuestro tesoro, allá estará nuestro corazón. En el esfuerzo por conseguir riquezas, servimos a las riquezas. Es totalmente imposible servir a Dios a la vez. Las riquezas nos exigen todo lo que tenemos y somos. Nuestras tardes, nuestros fines de semana, el tiempo que deberíamos estar dando al Señor. Los avaros fariseos, capítulo 16, versículos 14 al 18. Versículo 14 dice: Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros, y se burlaban de él. Los fariseos no eran solo orgullosos e hipócritas, sino que eran además avaros. Creían que la piedad era una forma de conseguir ganancia. Habían escogido la religión como alguien escogería una profesión lucrativa. El servicio de ellos no estaba dirigido a glorificar a Dios y ayudar a sus semejantes, sino a enriquecerse ellos mismos. Al oír al Señor Jesús enseñar que debían abandonar las riquezas en este mundo y atesorar sus riquezas en el cielo, se burlaban de él. Para ellos el dinero era más real que las promesas de Dios. Nada iba a detenerlos de acumular riquezas. Versículo 15 dice: Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Exteriormente los fariseos parecían piadosos y espirituales, se contaban como rectos a la vista de los hombres, pero por debajo de su engañoso exterior Dios veía la avaricia de sus corazones. A él no le engañaban con sus falsas pretensiones, el tipo de vida que ellos exhibían y que otros aprobaban. Salmo 49, 18. El Salmo 49, 18 dice lo siguiente: Aunque mientras viva llame dichosa a su alma, aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. El tipo de vida que ellos exhibían y que otros aprobaban era abominación para Dios. Ellos se consideraban personas de éxito porque combinaban una profesión religiosa con riqueza financiera, pero para Dios eran adúlteros espirituales. Profesaban amar a Jehová, pero en realidad su Dios era Mamón, las riquezas. Es muy difícil comprender la continuidad de los versículos 16 al 18. En la primera lectura parecen muy carentes de relación con lo que sigue. Versículo 16 dice:
La ley y el reino de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Es muy difícil comprender la continuidad de los versículos 16 al 18. En la primera lectura parecen muy carentes de relación con lo que sigue. Sin embargo, creemos que se pueden comprender mejor si recordamos que el tema del capítulo 16 es la avaricia y la infidelidad de los fariseos. Los mismos que alardeaban de una cuidadosa observancia de la ley son denunciados como avaros e hipócritas. El espíritu de la ley está en acusado contraste con el espíritu de los fariseos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Con estas palabras el Señor describió la dispensación legal que había comenzado con Moisés y concluyó con Juan el Bautista. Ahora se estaba inaugurando una nueva dispensación. Desde la época de Juan se predicaba el Evangelio del Reino de Dios. El Bautista salió anunciando la llegada del Rey de Derecho de Israel. Le dijo a la gente que, si se arrepentían, el Señor Jesús reinaría sobre ellos. Como resultado de su predicación y de la posterior predicación del mismo Señor y de los discípulos, hubo una bien dispuesta respuesta de parte de muchos. Todos se esfuerzan por entrar en él. Significa que aquellos que sí respondieron al mensaje, literalmente asaltaron el reino. Los recaudadores de impuestos y los pecadores, por ejemplo, tuvieron que saltar por encima de los obstáculos que habían levantado los fariseos. Otros tuvieron que tratar violentamente con el amor al dinero en sus propios corazones. Se tenían que vencer los prejuicios. Versículos 17 al 18. Dice: Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Jesús enseña sobre el divorcio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Pero la nueva dispensación no significaba que se estuviesen descartando las verdades morales básicas. Sería más fácil que pasasen el cielo y la tierra que se frustrase una tilde de la ley. Una tilde de la ley se podría comparar con la rayita horizontal de la T o el punto en la I. Los fariseos pensaban que estaban en el reino de Dios, pero el Señor les vino a decir: no podéis descuidar las grandes leyes morales del reino y pretender un puesto en el reino. Quizás ellos iban a preguntar: ¿qué gran precepto moral estamos descuidando? El Señor les señaló entonces la ley del matrimonio como una que nunca iba a desvanecerse. Cualquier hombre que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la repudiada del marido comete también adulterio. Esto es exactamente lo que los fariseos estaban haciendo en el plano espiritual. Los judíos habían sido introducidos en la posición del pacto por Dios. Pero estos fariseos estaban ahora volviendo la espalda a Dios en su loca persecución de la riqueza material, y quizá este versículo sugiere que se habían hecho culpables de adulterio literal, además de espiritual. El rico y Lázaro, capítulo 16, versículos 19 al 31. Versículos 19 al 21. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. El Señor llega a la conclusión de su discurso acerca de la mayordomía en las cosas materiales mediante este relato de dos vidas, dos muertes y dos más allá. Se debería observar que esto no es narrado como una parábola. Mencionamos esto porque algunos críticos parecen racionalizar las solemnes implicaciones de esta historia clasificándola como parábola.
De entrada, se debería clarificar que el anónimo rico no fue condenado a la gehenna debido a su riqueza. La base de la salvación es la fe en el Señor, y los hombres son condenados por rehusar creer en Él. Pero este rico concreto mostró que no tenía verdadera fe salvadora por su descuidada indiferencia frente al mendigo echado a su puerta. Si hubiese tenido en su corazón el amor de Dios, no habría vivido en lujo, comodidad y holganza cuando un semejante estaba echado a su puerta, mendigando unos pocos mendrugos de pan. Habría entrado violentamente en el reino, abandonando su amor al dinero. También es cierto que Lázaro no fue salvado porque era pobre, había confiado en el Señor para la salvación de su alma. Observemos ahora el retrato del rico, a veces llamado dives, latín para rico. Solo vestía las ropas más caras, hechas a medida, y su mesa estaba repleta de los más deliciosos alimentos de gourmet. Vivía para él mismo, gratificando sus apetitos corporales y dándose a los placeres. No tenía un genuino amor para con Dios ni solicitud para con sus semejantes. Lázaro presenta un radical contraste. Era un mísero mendigo que yacía cada día delante de la casa del rico, lleno de llagas y acosado por inmundos perros que venían y le lamían las llagas. Versículo 22 dice: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Cuando murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Muchos cuestionan si los ángeles participan realmente en llevar las almas de los creyentes al cielo, pero nosotros no vemos razón alguna para dudar del sentido llano de estas palabras. Los ángeles ministran a los creyentes en esta vida y no parece haber razón alguna para dudar que lo hagan en el momento de la muerte. El seno de Abraham es un término simbólico para denotar el lugar de la bendición. Para cualquier judío, el pensamiento de gozar de comunión con Abraham le sugeriría una gloria inefable. Entendemos que el seno de Abraham es lo mismo que el cielo, cuando murió también el rico. Su cuerpo fue sepultado. Aquel cuerpo que tanto había mimado y por el que tanto había gastado. Versículos 23 al 24 dice: Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero esto no era todo. Su alma, su yo consciente, fue al Hades. Hades es el término griego que traduce la palabra hebrea Seol en el Antiguo Testamento, el estado de los espíritus de los difuntos. En el período del Antiguo Testamento se designaba como la morada tanto de salvos como de perdidos. Aquí es designado como la morada de los perdidos porque leemos que el rico estaba en tormentos. Los discípulos debieron sobresaltarse cuando Jesús les dijo que este judío rico fue al Hades. Siempre habían aprendido del Antiguo Testamento que las riquezas eran una señal de la bendición y favor de Dios. Un israelita que obedeciese al Señor tenía prometida la prosperidad material. ¿Cómo podía pues un judío rico ir al Hades? El Señor Jesús acababa de anunciar que con la predicación de Juan se había inaugurado un nuevo orden de cosas. De entonces en adelante, las riquezas no son una señal de bendición, son una prueba de la fidelidad de su poseedor en su administración. A quien mucho le es dado, mucho le será demandado. El versículo 23 refuta la idea del sueño del alma, la teoría de que el alma no está consciente entre la muerte y la resurrección. Demuestra que hay una existencia consciente más allá del sepulcro. De hecho, nos sentimos sacudidos entre el mucho conocimiento que tenía el rico. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Podía incluso comunicarse con Abraham, llamándole Padre Abraham. Rogó por compasión, pidiendo que Lázaro le llevase una gota de agua para refrescar su lengua. Naturalmente, hay la cuestión de cómo puede un alma sin cuerpo experimentar sed y angustia. En una llama solo podemos concluir en que se trata de un lenguaje figurado,
pero esto no significa que el sufrimiento no sea real. Versículo 25 dice: Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Abraham se dirigió a él como hijo, lo que sugiere que era un descendiente físico, aunque evidentemente no espiritual. El patriarca le recordó su vida de lujo, comodidad y disfrute. También le recordó la pobreza y los padecimientos de Lázaro. Ahora, más allá del sepulcro, se habían vuelto las tornas, se habían invertido las desigualdades de la tierra. Versículo 26 dice: Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Aprendemos aquí que las decisiones tomadas en esta vida determinan nuestro destino eterno y que cuando la muerte ha tenido lugar, este destino queda fijado. No hay forma de pasar de la morada de los salvos a la de los condenados y viceversa. Versículos 27 al 31. ¿Qué dice? Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Al morir, el rico de repente se volvió de ánimo evangelístico. Quería que alguien fuese a sus 5 hermanos para que les advirtiese acerca de aquel lugar de tormento. La réplica de Abraham era que estos 5 hermanos, al ser judíos, tenían las escrituras del Antiguo Testamento y que éstas debían ser suficientes para advertirles. El rico contradijo a Abraham diciendo que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Sin embargo, Abraham tuvo la última palabra. Dijo que negarse a prestar oído a la palabra de Dios es decisivo. Si la gente no presta atención a la Biblia, tampoco creerán si una persona resucita de entre los muertos. Esto queda concluyentemente demostrado en el caso del Señor Jesús mismo. Él resucitó de entre los muertos y los hombres siguen sin creer. En base del Nuevo Testamento, sabemos que cuando muere un creyente su cuerpo va al sepulcro, pero su alma pasa a estar con Cristo en el cielo, como dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. O como dice Filipenses 1, versículo 28, que dice... Filipenses 1:28 dice: Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Cuando un incrédulo muere, su cuerpo es asimismo sepultado, pero su alma va al Hades. Para él, el Hades es un lugar de sufrimiento y remordimiento. En el momento del arrebatamiento, los cuerpos de los creyentes resucitarán del sepulcro y serán reunidos con sus espíritus y almas, como dice en 1 de Tesalonicenses
capítulo 4, versículos 13 al 18, que dicen: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Luego morarán eternamente con Cristo para el juicio del gran trono blanco. Los cuerpos, espíritus y almas de los incrédulos serán reunidos, como dice en Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13, que dice: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Luego serán echados al lago de fuego, un lugar de castigo eterno. Y de esta manera el capítulo 16 termina con una advertencia de gran solemnidad a los fariseos y a todos los que quieran vivir para el dinero. Lo hacen corriendo grave peligro para sus propias almas. Mejor mendigar pan en la tierra que mendigar agua en el Hades. Fin del capítulo 16 del Evangelio de Lucas, comentado por William MacDonald.